Esta próxima historia detonó por completo en los foros de venganza, familia y pesadilla legal de Reddit, atrayendo más de 146,000 votos positivos y más de 22,000 comentarios, porque los lectores dijeron que se sentía menos como un drama familiar y más como ver a alguien cometer accidentalmente delitos federales en tiempo real. Según la OP, entró en su propiedad boscosa frente al lago un martes por la mañana e inmediatamente sintió que algo andaba mal antes incluso de verlo. El suelo vibraba. No hay construcción cerca. No es trueno. Vibración industrial pesada. Entonces llegó al claro cerca del lago y se quedó helada. Una excavadora Caterpillar de 30 toneladas estaba estacionada directamente dentro de su casa de cedro, con estructura en A, construida a medida, mientras el operador destrozaba violentamente el techo, como si fuera cartón. En cuestión de segundos, $500,000. En arquitectura mobiliario, recuerdos y restauración ecológica, se derrumbó en escombros astillados. Y de alguna manera la historia empeora, porque de pie cerca y grabando todo de forma segura en su teléfono, estaba la propia madre de OP sonriendo. Junto a ella estaban el padre de OP y su hermano menor Derek, crónicamente desempleado, quien casualmente explicó que la propiedad ahora le pertenecía porque quería construir una mansión de lujo en un lago de hormigón con piscina infinita y muelle para botes. Pero según los lectores de Reddit, el momento en que esta historia se convirtió en legendaria no fue la destrucción de la casa. Fue cuando OP les recordó con calma un detalle muy específico que aparentemente habían olvidado. Era consultora ambiental senior y bióloga de humedales, y la costa que acababan de aplanar con una excavadora no era tierra privada ordinaria. Era un hábitat de humedal protegido a nivel federal situado bajo una servidumbre de conservación registrada y conectado a la protección de especies migratorias en peligro de extinción. Lo que significa que los padres de OP no solo falsificaron documentos y destruyeron su casa, cometieron accidentalmente crímenes ambientales federales catastróficos en cámara mientras grababan sus propias confesiones. Y para cuando la División de Investigación Criminal de la CEPA llegó con agentes federales armados, los usuarios de Reddit dijeron que la historia se transformó de traición familiar a uno de los giros legales más satisfactorios que jamás habían leído. Esto es lo que escribió el OP. El rugido mecánico ensordecedor de un enorme motor diésel industrial resonó violentamente a través de las tranquilas y prístinas aguas del lago Blackwood. No necesitaba un sistema de seguridad de alta tecnología ni una notificación de GPS para darme cuenta de que mi vida estaba siendo destruida. Podía sentir físicamente las pesadas vibraciones rítmicas en la tierra, bajo mis botas en el momento en que salí de mi camión. Eran las 10 de la mañana de un martes. Soy consultora ambiental senior y bióloga de humedales. Hace 3 años usé cada centavo de mis ahorros para comprar una hermosa casa de cedro, personalizada tipo A-frame, de $500,000, ubicada en 3 acres de propiedad frente al lago profundamente boscosa. No era solo una casa, era un santuario ecológico cuidadosamente preservado. Mientras corría por el largo camino de gravilla, el espeso dosel de pinos se rompió y me quedé completamente congelada. El aliento me fue arrebatado violentamente. Un enorme excavador Caterpillar amarillo de 30 toneladas estaba estacionado directamente en el centro de mi sala de estar. Las pesadas orugas de acero habían aplastado completamente mi porche delantero. Mientras observaba en un horror paralizado, el enorme balde de acero se balanceó hacia atrás y golpeó agresivamente el techo de cedro abovedado de mi casa. El espantoso crujido explosivo de la madera astillándose y el vidrio rompiéndose resonó a través del agua.
Mi santuario de $500,000 se desplomó hacia adentro, reducido a un enorme montón de escombros irregulares y polvo tóxico de paneles de yeso en menos de 30 segundos. Mis rodillas cedieron físicamente por el shock. Caí pesadamente sobre la tierra húmeda, cubriéndome la boca con las manos, mientras las lágrimas calientes de pura devastación no filtrada corrían por mi rostro. Cada dólar que había ahorrado, cada mueble personalizado triturado en el barro. Pero el sonido ensordecedor de la excavadora no era el único ruido en mi propiedad. Asegúrate de hacer zoom en su cara. Dios mío, doctor, ella realmente está llorando. Lentamente giré la cabeza. A menos de 50 pies de distancia, posicionados de manera segura fuera del polvo, estaban mi madre Margaret y mi padre Arthur. Justo al lado de ellos estaba mi hermano Derek, el hijo dorado de 28 años, crónicamente desempleado con una camisa polo pastel y gafas de sol de diseñador. Margaret sostenía su teléfono inteligente con dorado completamente estable, grabando activamente mi reacción devastada con una amplia sonrisa sociópata en su rostro. Tropecé para levantarme limpiando la tierra húmeda y las lágrimas de mis mejillas. La pura crueldad de mi propia familia burlándose de mi dolor actuó como una inyección de agua helada en mis venas. Caminé agresivamente hacia ellos. ¿Qué están haciendo?, grité por encima del rugido del motor diésel, mi voz rasgada por la agonía. Esa es mi casa. Están destruyendo mi casa. Margaret bajó el teléfono lo suficiente como para mirarme a los ojos, su voz goteando con arrogancia venenosa e imperturbable. Ahora es la tierra de tu hermano perdedora. Ve a alquilar una habitación. Margaret sonrió ruidosamente, proyectando su voz para que el equipo privado de demolición que operaba la excavadora la escuchara. Derek tomó un sorbo casual de un termo Yeti, haciendo un gesto vago hacia el enorme montón de cedro astillado que solía ser mi cocina. La casa A-frame estaba increíblemente anticuada, Harper. Derek se burló, completamente desprovista de cualquier culpa. Voy a hacer que el equipo despeje todo el terreno hoy. La próxima semana traeré a un arquitecto para construir una enorme mansión moderna de concreto frente al lago. Va a tener una piscina infinita impresionante y un muelle privado para mi bote. Ni siquiera estabas usando el terreno, ¿verdad? Solo dejaste que crecieran maleza por todas partes. No eres dueña de este terreno, grité, mi corazón golpeando violentamente contra mis costillas. Yo tengo la escritura. No puedes simplemente contratar a un equipo de demolición para destruir una propiedad de $500,000. Oh, por favor, deja de ser tan dramática y egoísta, suspiró Margaret poniendo los ojos en blanco con una exagerada agotada de suburbio, desplegando directamente la excusa definitiva de habilitación tóxica mientras su teléfono grababa cada palabra. La familia comparte su riqueza, Harper. Viajas a tus conferencias ambientales todo el tiempo. No necesitas un enorme terreno frente al lago solo para mirar a los pájaros. Derek quiere asentarse y recibir a sus amigos. Él merece una propiedad premium para proyectar éxito. La familia necesita proveer para él. Miré a la mujer que me parió. Mi pánico fue completamente eclipsado por una ira absoluta y helada. Si la familia tiene que proveerle una propiedad premium a Derek, le pregunté, mi voz cayendo a un susurro tembloroso y peligroso, inmediatamente colocando la trampa hipócrita. Entonces, ¿por qué tú y papá no simplemente le dieron 2 acres de su enorme propiedad de 10 acres en la comunidad cerrada? ¿Por qué no construyó su mansión en su propio jardín? Margaret se apartó visiblemente su rostro, retorciéndose de puro asco aristocrático. Tú, absolutamente no. Margaret respondió inmediatamente, exponiendo su enorme y superficial hipocresía para su propio video grabado. Nuestra propiedad está perfectamente paisajística.
No voy a tener una zona de construcción ruidosa y sucia arruinando mi vista del campo de golf durante los próximos 2 años. Además, Derek quiere hacer fiestas ruidosas en bote. Tu terreno está en el bosque. Es perfecto para que haga ruido sin molestar a nuestros vecinos del club de campo. No solo robaron mi propiedad cuando específicamente apuntaron a mi casa, para no tener que inconveniente su propio estilo de vida lujoso para financiar el proyecto de vanidad de su hijo dorado. La compañía de demolición no tocaría este terreno sin un permiso municipal y una escritura de renuncia firmada. Declaré la fría lógica mecánica de mi profesión, anulando completamente mi pánico. Miré fijamente a mi padre. ¿Cómo conseguiste maquinaria pesada en mi propiedad privada, Arthur? Mi padre se rió con arrogancia sin ajustar su impecable polo de golf. Completamente ajeno a que estaba confesando activamente múltiples delitos graves del Estado en el mismo smartphone que su esposa estaba usando actualmente. Conozco al comisionado de zonificación en la oficina del condado, presumió Arthur con orgullo cruzando los brazos. Simplemente le dije que estábamos haciendo una transferencia de propiedad familiar. Firmé tu nombre en el permiso de demolición y en los documentos de transferencia de terreno, como tu padre. Obviamente tengo poder sobre tus activos. El empleado del condado estampó el sello ayer. Es perfectamente legal, Harper, así que empaca lo que queda en tu camión y sal del sitio de construcción de Derek. Si osas demandarnos o llamar a la policía local por una transferencia de bienes raíces familiar, estarás completamente muerta para nosotros, Harper. Margaret chilló, percibiendo instantáneamente el cambio en mi actitud y lanzando su amenaza definitiva de habilitación. Te cortaremos. No te quedará familia, dijo. ¿Esa es una promesa?, pregunté en voz baja. Margaret parpadeó su arrogante sonrisa, vacilando ligeramente por la completa falta de emoción en mi respuesta. No me caí de rodillas, no le grité, no rogué por mi casa de vuelta. Lentamente giré la cabeza, alejándome de los escombros aplastados de mi hogar, y miré directamente al enorme bulldozer amarillo. El operador había terminado de aplastar la sala de estar y ahora estaba conduciendo agresivamente las enormes orugas de acero hacia adelante, removiendo violentamente 50 yardas de la línea costera, cubierta de maleza natural, y empujando escombros tóxicos de paneles de yeso directamente al agua para expandir la playa para la piscina infinita imaginaria de Derek. Pensaron que me habían engañado con un trozo de papel del condado falsificado. Supusieron que porque era su hija podían cometer fraude de delito grave, destruir un activo de $500,000 y obligarme a absorber la pérdida para mantener la paz familiar. Se olvidaron por completo de lo que hago para ganarme la vida. O se olvidaron completamente de leer los convenios de zonificación altamente restrictivos adjuntos a la escritura de mi propiedad. No solo falsificaste un permiso municipal, Arthur, dije, una sonrisa fría y despiadada lentamente apareciendo en mi rostro. Acabas de ordenar una excavadora de 30 toneladas para dragar y destruir violentamente 50 yardas de un humedal protegido de clase 1. La sonrisa arrogante de Arthur desapareció. ¿De qué estás hablando? Esta propiedad está directamente sobre el hábitat de anidación protegido de una especie en peligro de extinción de garza migratoria, expliqué suavemente, sacando mi teléfono celular de mi chaqueta verde oliva. Cuando compré esta tierra legalmente, coloqué toda la costa bajo una estricta servidumbre de conservación federal irrevocable con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Margaret bajó lentamente el teléfono, el color drenando violentamente de su rostro, mientras observaba el enorme balde de acero arrancando enormes trozos de barro y cañas protegidas del agua. ¿Puedes falsificar mi firma en una oficina del condado perezosa, Arthur? Concluí omitiendo completamente el centro de despacho local
del 911 y marcando una línea directa federal altamente específica. Pero no puedes falsificar una exención federal de impacto ambiental. No solo cometiste una disputa civil de propiedad, dije. Acabas de cometer un enorme crimen federal ambiental. Presioné el teléfono contra mi oído. EP a División de Investigaciones Criminales respondió una voz severa. Mi nombre es Harper Vance. Declaré claramente, manteniendo contacto visual muerto con mis padres, repentinamente aterrados. Estoy reportando la destrucción catastrófica activa de un humedal protegido federalmente y una servidumbre de conservación por parte de un equipo de demolición comercial no autorizado. Necesito agentes federales fuertemente armados en el sitio de inmediato. Mantenga la línea, señorita Devance, indicó la operadora federal, su voz completamente despojada del tono casual que escucharías de un operador local de 911. El rápido golpeteo pesado de un teclado mecánico resonó a través del receptor. Estoy verificando las coordenadas de la propiedad en la base de datos nacional de servidumbres de conservación ahora. Hubo exactamente una pausa de 4 segundos. Coordenadas confirmadas, dijo la operadora, su voz bajando a un registro de respuesta de prioridad aguda. La propiedad ID49-B es un humedal protegido de clase 1 designado federalmente y un hábitat de anidación migratoria registrado bajo la Ley de Agua Limpia. Cualquier dragado o destrucción mecánica no autorizada es un delito federal inmediato. Estamos enviando una unidad de respuesta rápida fuertemente armada de la División de Investigaciones Criminales de la EPA y oficiales locales de los U.S. Marshals. No se acerque a la maquinaria pesada. Entendido, respondí con calma bajando el teléfono. La enorme excavadora Caterpillar amarilla seguía rugiendo en sus pesadas orugas, triturando mi porche de cedro destrozado en polvo tóxico. Pero el operador privado sentado dentro de la cabina de vidrio no estaba sordo. Tenía la ventana lateral abierta para combatir el calor de la mañana y claramente había escuchado las palabras EPA, División de Investigaciones Criminales y Delito Federal, transmitidas en voz alta desde el altavoz de mi teléfono. Los ojos del operador se abrieron en pánico puro y sin filtros. No bajó suavemente el balde. Él golpeó violentamente con su mano el pesado interruptor de emergencia de apagado en su consola. El rugido ensordecedor del motor diésel de 30 toneladas murió instantáneamente, escupiendo violentamente hasta un sorprendente y pesado silencio. El enorme balde de acero cayó pesadamente en el barro con un aterrador golpe, descansando a solo unos centímetros de la línea de agua protegida. ¿Qué estás haciendo?, gritó Arthur, mi padre, enojado, agitando los brazos hacia la cabina. Me ignoró por completo, avanzando agresivamente hacia la máquina, con su impecable polo de golf. Estoy pagando a tu empresa por hora. Enciende esa máquina y termina de limpiar la orilla. Derek necesita que se nivele la base para el jueves. El operador abrió la puerta de la cabina de un golpe y prácticamente cayó fuera de la máquina, su rostro completamente pálido bajo su casco de seguridad. «¿Estás loco, hombre?», gritó el operador, apuntando con un dedo tembloroso y manchado de grasa directamente a Arthur. «Dati, le dijiste a mi jefe que esto era una demolición residencial estándar. Nos diste un permiso municipal firmado. Si arrastro un balde de 30 toneladas por un humedal federal de clase 1, la EPA revocará permanentemente mi licencia comercial, confiscará una máquina de $500,000 y me meterá en prisión federal. No voy a tocar otro centímetro de esta tierra». El operador no esperó un argumento. Agarró su nevera de almuerzo, corrió por mi arruinado camino de grava y abandonó por completo la enorme máquina amarilla. Derek se burló en voz alta, tomando otro sorbo arrogante de su caro termo Yeti.
Se ajustó las gafas de sol de diseñador, completamente indiferente al terror del operador. Vaya qué reina del drama, murmuró Derek sacudiendo la cabeza. Miró a mi padre. Papá, solo llama a tu amigo en la oficina de zonificación y consigue otro equipo aquí mañana. Este tipo es inútil. Margaret, mi madre, finalmente bajó su teléfono inteligente dorado. La sonrisa arrogante y sociópata que había llevado mientras grababa mis lágrimas se desvaneció un poco, pero su gruesa armadura de derecho suburbano permaneció completamente intacta. Realmente creía que la riqueza y el estatus de su familia los hacían completamente inmunes a las consecuencias de la ley. Harper deja de hacer una rabieta infantil. Margaret suspiró pesadamente, alisando su costoso abrigo de diseñador mientras pisaba un trozo roto de mi techo. Solo intentas asustarnos. Y al gobierno federal no le importa un estúpido parche de maleza y unos pocos pájaros. Arthur llamará al alcalde esta tarde. Con gusto escribiremos un cheque a la ciudad para una pequeña multa por jardinería. La familia tiene mucho dinero. Derek está construyendo su piscina infinita aquí y eso es todo. No puedes escribir un cheque a la ciudad. Margaret observé tranquilamente cruzando los brazos sobre mi chaqueta de lona verde oliva. Estaba completamente insensible a la destrucción de mi hogar, funcionando puramente con la adrenalina fría y calculadora de una bióloga profesional observando a un cazador furtivo entrar en una trampa de acero, porque la ciudad no posee los derechos de agua. El gobierno de los Estados Unidos, sí. Oh, por favor. ¿A quién crees que le estás hablando? Gritó Arthur, su rostro poniéndose rojo brillante por la ira patriarcal. Soy socio senior en mi firma. Soy amigo del juez del condado. No me importa el falso sinsentido ambiental que hayas presentado, Harper. Falsifiqué tu firma porque estaba siendo egoísta con los activos de la familia. Ahora es nuestra tierra. Él acababa de confesar en voz alta y con orgullo falsificación de delito grave y fraude en un título de propiedad, estando directamente frente a la cámara activa, que su esposa seguía sosteniendo. Lo recordaré, respondí con calma. El pesado crujido rítmico de los neumáticos sobre la grava interrumpió la siguiente amenaza de Arthur. No era un sheriff local amigable del condado entrando en mi camino de entrada. Eran 3 enormes Chevy Tahoe interceptores, completamente negros y sin marcar. No estacionaron educadamente, giraron agresivamente sobre el césped arruinado y embarrado, bloqueando efectivamente la excavadora abandonada y bloqueando completamente la única salida de la propiedad. Las pesadas puertas de acero se abrieron al unísono. 6 agentes federales de constitución fuerte salieron al barro. No llevaban libretas de boletos ni carpetas. Llevaban chalecos tácticos oscuros de Kevlar con EPA-CID, agente federal estampado en letras grandes de alta visibilidad en amarillo en sus pechos. Varios de ellos tenían las manos descansando firmemente sobre los pesados rifles tácticos negros colgados a través de sus pechos. Esto no era una queja local por ruido. Esto era una redada federal ambiental de alto riesgo. La arrogante, ruidosa y patriarcal persona de Arthur se evaporó en un microsegundo. El color desapareció violentamente de su rostro mientras miraba los rifles tácticos. Margaret dejó escapar un pequeño y aterrador jadeo dando un paso atrás instintivamente y escondiéndose detrás de mi padre. Derek, completamente cegado por su estatus como el hijo dorado, de hecho dio un paso al frente sosteniendo su termo Yeti como un escudo de privilegio absoluto. «¡Wow, chicos, cálmense!», llamó Derek mostrando una gran sonrisa arrogante de chico de fraternidad a los agentes federales. «Están en propiedad privada. Solo estamos haciendo una construcción para mi nueva casa de campo. Mi papá es amigo del comisionado de zonificación, así que si hay un problema con el permiso podemos solucionarlo con una llamada telefónica».
El agente principal, un veterano investigador federal masivo, con ojos afilados e intransigentes, no sonrió de vuelta. No le importaba la camiseta polo de Derek, su taza Yeti, ni las conexiones de su padre con el club de campo. Miró más allá de Derek, sus ojos, fijándose directamente en el enorme montón de polvo tóxico de paneles de yeso y las profundas y angulosas zanjas mecánicas que la excavadora acababa de rasgar a través de la orilla protegida de cañas. Propiedad privada. El agente principal se burló su voz profunda, llevando una aterradora autoridad absoluta, que silenció completamente la orilla del lago. Dio un paso agresivo hacia Derek. Hijo, estás parado en un santuario biológico registrado federalmente. Acabas de autorizar el dragado mecánico de un hábitat migratorio protegido. Son solo unas malezas, gritó Margaret desde atrás de mi padre, su derecho suburbano, tratando desesperadamente de combatir su creciente pánico. Vamos a pagar una multa a la ciudad. La familia comparte su riqueza. Bueno, solo queríamos construir una piscina. El agente principal se detuvo exactamente a 2 pies frente a mi padre. No gritó. No necesitaba hacerlo. El simple peso del Código Penal Federal habló por él. Señora, la multa por la destrucción no autorizada de un humedal de clase 1 bajo la Ley Federal de Agua Limpia no se paga a la ciudad, declaró el agente principal suavemente. La pena establecida es exactamente $50,000 por día por violación. Las rodillas de Arthur se doblaron visiblemente. ¿Qué? 50,000. Y considerando que destruiste una estructura de $500,000 para acceder ilegalmente a la línea de agua, continuó el agente, sus ojos endureciéndose en puro hielo. No solo estás mirando la quiebra, estás mirando un mínimo de 10 años en una penitenciaría federal por terrorismo ambiental y conspiración para cometer fraude inmobiliario. El peso asfixiante de la frase 10 años en una penitenciaría federal colgó pesadamente en el aire helado de la mañana, silenciando instantáneamente la brisa matutina que venía del lago Blackwood. La profunda voz patriarcal de Arthur desapareció por completo. Se quedó congelado en su impecable polo de golf, mirando con terror sin filtros al enorme agente de la EPA CID fuertemente armado que estaba exactamente a 2 pies frente a él. La aterradora realidad de que sus conexiones en el club de campo y su amistad con el juez local del condado eran completamente inútiles contra la ley federal le cayó violentamente encima. ¿Penitenciaría federal? Tartamudeó Arthur, su voz una croada delgada y aguda de puro pánico. Tomó un paso instintivo hacia atrás en la tierra húmeda. Oficial, escúcheme. Aquí hay un gran malentendido. Soy socio senior en mi firma. No cometí terrorismo ambiental. Harper es mi hija. Somos familia. Esto es una disputa de propiedad simple por una casa de $500,000. Simplemente firmé un permiso municipal para que mi hijo pudiera construir una casa familiar en esta tierra inútil. Un permiso municipal obtenido a través de falsificación de delito grave. Es nulo y sin valor, señor, respondió el agente principal suavemente, su tono, completamente desprovisto de simpatía. No le importaba la firma de Arthur ni su polo de golf. Y una estructura de $500,000, ubicada directamente sobre una servidumbre de conservación federal de clase 1, se clasifica legalmente como una barrera ecológica integrada. Bueno, al destruir esa estructura y arrastrar escombros tóxicos de paneles de yeso y cedro tratado directamente a aguas migratorias protegidas, han ejecutado un derrame industrial catastrófico no autorizado. No negociamos disputas de propiedad. Aplicamos la ley de agua limpia. Derek, el hijo dorado de 28 años, completamente arrogante, entró en pánico.
La ilusión de su piscina infinita de lujo privada con muelle para botes se desvaneció en un microsegundo, reemplazada por la aplastante realidad de la prisión federal. Y no se quedó al lado de su padre, no intentó defender a la familia, activó instantáneamente su instinto de supervivencia profundamente arraigado, absoluta traición cobarde. No lo hice, no firmé nada, gritó Derek, su voz rompiéndose violentamente mientras dejaba caer su caro termo Yeti en el barro, levantando ambas manos en el aire en una rendición patética. Señaló con un dedo tembloroso directamente a sus propios padres. Fue idea suya. Papá falsificó su firma en el permiso de demolición. Mamá pagó a la empresa de bulldozers en efectivo. Yo solo quería una casa. No les pedí que destruyeran un humedal federal. Ellos lo hicieron. Arresten a ellos. Derek. ¿Cómo pudiste, Margaret? Jadeó con fuerza sus manos volando a su boca en una pura incredulidad aterrada. La matriarca suburbana acababa de ser arrojada violentamente bajo el autobús por el mismo hijo por el que cometió un delito grave. «Cállate, mamá. ¿No voy a ir a una prisión federal por un estúpido parche de maleza?» Derek gimió histéricamente, retrocediendo rápidamente 3 pasos, distanciándose físicamente de la catastrófica responsabilidad legal de sus propios padres. «Él está mintiendo», suplicó. «Nos rogó por esta propiedad. Dijo que su casa estaba anticuada y que la necesitaba para proyectar éxito». Margaret chilló, abandonando por completo su postura digna. Señaló agresivamente su teléfono inteligente dorado hacia Derek. «La familia comparte su riqueza, pero lo hicimos por ti, Derek. Eres un ingrato. Bueno, destruimos su casa por ti. Y documentaste toda la conspiración en video de alta definición». Margaret, observé limpiamente mi voz cortando el griterío. Señalé directamente al teléfono inteligente dorado que mi madre sostenía firmemente en su temblorosa mano. Los ojos agudos del agente principal se fijaron inmediatamente en el dispositivo. Margaret se congeló. El color desapareció violentamente de su rostro, dejándola con aspecto físicamente enfermo, bajo su costoso abrigo de diseñador. La sonrisa arrogante y sociópata que había usado mientras grababa mi colapso devastador se desintegró por completo. Miró hacia abajo al brillante pantalla de su teléfono inteligente. El punto rojo de grabación seguía pulsando activamente. Ella acababa de filmar literalmente a su esposo confesando fraude inmobiliario y a ella misma confesando financiar un crimen ambiental en una reserva federal altamente restringida. El pánico irracional puro se apoderó de su cerebro. Supuso que el sistema legal federal operaba como una publicación eliminada en redes sociales. Supuso que si simplemente deshacía el video, los agentes federales tendrían que irse y disculparse por el malentendido. El pulgar de Margaret se movió frenéticamente sobre la pantalla de vidrio, tratando desesperadamente de deslizar hacia arriba, cerrar la aplicación de la cámara y presionar el botón de eliminar. No grabé nada. No grabé nada», gritó Margaret en voz alta, sus dedos tambaleándose sobre el vidrio. «Es una disputa familiar. El video ha desaparecido. No hay prueba. No pueden arrestarnos sin pruebas. Harper solo está siendo una mentirosa egoísta y vengativa». El agente principal no gritó una advertencia. No le pidió educadamente que entregara el teléfono. La ley federal no tolera la destrucción activa de pruebas digitales durante una investigación de delito grave de alto riesgo. «Deja el dispositivo», rugió el agente principal, su voz profunda apagando por completo la orilla del lago. Antes de que Margaret pudiera procesar la orden un segundo, el agente de la EPA-CID de complexión fuerte cerró la distancia en 2 rápidos y agresivos pasos. Sus pesadas botas tácticas crujieron fuertemente en el barro. No dudó. Agarró con fuerza la muñeca derecha de Margaret, torciéndola
violentamente hacia abajo y girándola firmemente detrás de su espalda. No, Arthur, haz algo. Me está lastimando. Margaret gritó en absoluta terror, el teléfono dorado deslizándose de sus dedos y cayendo suavemente sobre la hierba húmeda. La pantalla seguía brillando intensamente. El pesado y metálico clamor de las esposas de acero desenrollándose desde un cinturón táctico resonó agudamente a través de la propiedad destruida. El agente agarró con fuerza su muñeca izquierda, cruzándolas firmemente en la parte baja de su espalda, sobre su costoso abrigo de diseñador, y las aseguró con acero helado. El clic chirriante de los dientes metálicos al engancharse fue ensordecedor. Está bajo arresto por conspiración para cometer destrucción ambiental de delito grave, fraude inmobiliario y el intento activo de destrucción de pruebas federales, anunció el agente, claramente ejecutando perfectamente el castigo exacto que la ley exigía. Margaret, gritó Arthur, su voz patriarcal y resonante rompiéndose completamente en un sollozo frenético y agudo. Instintivamente dio un paso hacia su esposa levantando las manos. Oficiales, por favor. Ella tiene 60 años. Somos una familia adinerada. Escribiremos un cheque enorme ahora mismo para arreglar las malezas. Solo díganos cuánto quiere el gobierno federal. Lo pagaremos. Señor, coloque las manos detrás de su espalda, comandó el agente principal su mano, cayendo pesadamente sobre su cinturón de utilidades. No puede sobornar para salir de una violación de la ley de agua limpia. No espere. Tengo conexiones. Conozco al juez del condado, tartamudeó Arthur, de manera salvaje, sus ojos abiertos con pánico sin filtro, mientras el agente principal lo giraba con fuerza. Desesperadamente miró por encima de su hombro hacia mí. El arrogante y estruendoso padre que había amenazado con cortarme de la familia 20 minutos antes estaba completamente roto e irrevocablemente. Harper, por favor, susurró Arthur, su voz temblando violentamente mientras las pesadas esposas de acero se ajustaban con fuerza alrededor de sus muñecas, atando sus manos firmemente detrás de su espalda. Diles que fue un malentendido. Diles que yo tenía tu permiso para firmar el permiso de demolición. Diles que querías que se derribara el A-frame. Si me acusan de fraude federal, perderé mi puesto como socio senior. Seré descalificado. Perderemos toda nuestra propiedad debido a las multas. Por favor, somos tu familia. No me caí de rodillas llorando. No le grité. Simplemente me quedé de pie con poder en mi chaqueta de lona verde oliva, mirando la excavadora de 30 toneladas sentada en los escombros de mi santuario de $500,000. No puedo decirle a los agentes federales que te di permiso para destruir un humedal protegido, Arthur, dije limpiamente, mi voz completamente desprovista de emoción. Porque si de repente afirmo que autoricé el dragado mecánico de una reserva biológica de clase 1, la EPA inmediatamente me acusará como co-conspiradora en un delito ambiental. Me subí lentamente la chaqueta de lona protegiéndome de la fría brisa que venía del lago. Y no voy a arriesgar mi impecable récord profesional, mi carrera como bióloga senior, ni 10 años en una penitenciaría federal para encubrir un fraude de delito grave que tú orquestaste solo para que Derek tuviera una piscina infinita, gratis, concluí en voz baja. Miré directamente a los aterrados ojos de mi padre llenos de lágrimas. No necesitas cortarme de la familia, observé ejecutando perfectamente el letal recordatorio de su amenaza anterior, porque el gobierno federal está a punto de cortar a la familia de su riqueza. El pesado y metálico crujido de las esposas de acero apretándose fuertemente alrededor de las muñecas de Arthur cortó agudamente su sollozo frenético y agudo. El arrogante patriarca que había ordenado la violenta destrucción de mi santuario de $500,000 estaba completamente roto e irrevocablemente en el barro.
Derek, el hijo dorado de 28 años arrogante, se relajó visiblemente. Se secó una gota de sudor nervioso de su frente con el dorso de la mano. Completamente convencido de que su traición cobarde e instantánea a sus propios padres lo había protegido exitosamente del radio de explosión federal catastrófico, dio un paso lento y deliberado hacia atrás, hacia el lujoso sub prístino estacionado en la cima de mi camino de entrada arruinado. Bueno, gracias a Dios esto ya está resuelto, murmuró Derek mostrando una sonrisa débil completamente indiferente hacia el agente principal. Señaló casualmente a sus padres llorando. Les dije que era una mala idea falsificar su firma. Realmente se trajeron esto sobre sí mismos. Oficial, si no necesitan mi declaración, ahora voy a regresar a mi apartamento. Derek giró sobre sus talones. Con la intención de alejarse tranquilamente de las ruinas destrozadas de un hábitat migratorio protegido y dejar a sus padres enfrentar una década en prisión federal solos. Señor Vance, deje de caminar, comandó el agente principal, su voz profunda, llevando una autoridad aterradora sin esfuerzo. Derek se detuvo en medio de su paso, sus gafas de sol de diseñador deslizándose ligeramente hacia abajo, por su nariz. Se dio la vuelta lentamente, su arrogante sonrisa de chico de fraternidad desvaneciéndose instantáneamente. Perdón, tartamudeó Derek levantando las manos en una rendición patética. No falsifiqué el permiso de demolición. No pagué al operador de la excavadora. Mi papá acaba de confesarlo en la cámara. Yo soy completamente inocente. No falsificaste físicamente la firma, no. El agente principal asintió suavemente, completamente desprovisto de cualquier simpatía. Sostuvo casualmente el teléfono dorado de Margaret que había confiscado de la hierba húmeda y la pantalla aún brillaba intensamente. El agente principal no necesitaba un rastreador GPS mágico. Simplemente tocó la pantalla y retrocedió la línea de tiempo del video exactamente 5 minutos. El audio claro y nítido de la propia voz arrogante de Derek explotó ruidosamente desde el altavoz del teléfono, directamente en el aire helado de la mañana. La casa A-Frame estaba increíblemente anticuada. Voy a hacer que el equipo limpie todo el terreno hoy. Va a tener una piscina infinita impresionante. El rostro de Derek se drenó completamente de color. Luego su mandíbula cayó en un horror puro y sin filtros. No solo observaste pasivamente la destrucción de un activo de $500,000, anotó el agente principal limpiamente ejecutando el letal golpe técnico. Activamente reclamaste la propiedad de manera fraudulenta obtenida y explícitamente ordenaste el dragado mecánico de un humedal protegido de clase 1 para construir una piscina no autorizada. Eres el principal beneficiario financiero de la conspiración. No, eso fue una broma. Derek gimió histéricamente, dejando caer violentamente su caro termo Yeti en el barro. Señaló desesperadamente con un dedo tembloroso hacia la casa A-Frame arruinada. No sabía que era una reserva federal. Pensé que ella solo estaba siendo una mentirosa egoísta y vengativa. La familia comparte su riqueza. Ni siquiera me gusta el lago. No pueden arrestarme por una broma. La Agencia de Protección Ambiental no tiene sentido del humor respecto a la destrucción no autorizada de un hábitat migratorio, dijo el agente principal limpiamente. No gritó, no discutió. Simplemente hizo un gesto brusco hacia un tercer agente federal de complexión fuerte. No, mamá, haz algo. Papá, gritó Derek con terror absoluto, girando violentamente su torso, mientras el enorme agente federal agarraba su brazo derecho con fuerza, torciéndolo violentamente y firmemente detrás de su espalda sobre su caro polo pastel. Margaret y Arthur estaban completamente congelados en sus propias esposas de acero, llorando abiertamente en el barro, totalmente impotentes para detener al sistema de justicia federal de tragarse a su
preciado hijo dorado por completo. El pesado crujido metálico de un tercer par de esposas de acero desenrollándose en el aire fue ensordecedor. El agente agarró con fuerza la muñeca izquierda de Derek cruzándolas firmemente en la parte baja de su espalda y las aseguró con acero helado. El sonido del clic de los dientes metálicos al engancharse finalizó su destrucción social total. Está arrestado por conspiración para cometer terrorismo ambiental cómplice de fraude inmobiliario y la solicitud activa de destrucción de hábitat, anunció el agente ejecutando explícitamente el castigo exacto que la ley exigía. 4 horas después, las tranquilas y prístinas aguas del lago Blackwood estaban completamente rodeadas por cintas de barricada de crimen federal de color amarillo brillante que decían "No entrar". Yo estaba sentada completamente inmóvil en la caja de mi camión estacionado de manera segura cerca de la cima de mi camino de grava, arruinado. Mi pesada chaqueta de lona verde oliva me protegía de la fría brisa. Sostenía una taza caliente de café que un agente de los U.S. Marshals me había entregado amablemente. Ya no lloraba por mi casa destruida. Ya estaba redactando mentalmente la enorme demanda civil que iba a presentar contra la propiedad de 10 acres de mis padres. Mi teléfono celular descansando boca arriba sobre la caja metálica del camión comenzó a vibrar violentamente. El ruido fuerte y no invasivo rompió el silencio de mi santuario temporal. El ID de la llamada brilló intensamente. Llamada de recluso del Centro de Detención Federal. Arthur claramente había utilizado su llamada garantizada desde la celda de detención en la instalación federal de ingresos antes de que le confiscara permanentemente el teléfono para la extracción forense digital. Presioné el botón verde para aceptar, puse el teléfono en altavoz y lo dejé plano junto a mi taza de café. Harper. La voz patriarcal y resonante de Arthur retumbó violentamente en el metal de mi camión. No era confiada, estaba delgada, frenética, y vibraba con un pánico sin filtros. El ruido de fondo de su lado era el caótico eco de la charla de una sala de procesamiento federal fuertemente asegurada. «¿Estás loca, Arthur?», gritó al micrófono. «Estoy parado en la comisaría federal. Acaban de marchar a tu madre y a tu hermano hacia celdas de detención separadas». Derek fue despojado de su ropa de diseñador y puesto en un uniforme de cárcel de papel. Mis socios senior en la firma de abogados acaban de ver mi arresto en las noticias locales. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacerle a esta familia? No hice nada a esta familia. Arthur, respondí suavemente, mi voz completamente desprovista de emoción. Tomé un sorbo lento de mi café. Simplemente reporté un crimen ambiental masivo y activo a las autoridades competentes para asegurar un santuario biológico antes de que fuera permanentemente contaminado por polvo tóxico de paneles de yeso. No es un crimen, es un pedazo de tierra. Arthur gritó su paciencia quebrándose por completo. Golpeó violentamente su mano contra una superficie dura, el pesado golpe atravesando el teléfono. No robamos un banco. Tú viajas todo el tiempo. Ni siquiera estabas usando la tierra, ¿verdad? La familia comparte su riqueza. Derek necesitaba una propiedad premium para proyectar éxito y tú la acaparaste como una mocosa egoísta. Arruinaste por completo su vida entera por un estúpido malentendido familiar. Si la familia tiene que compartir su riqueza, dije limpiamente, ejecutando la última trampa, con precisión mecánica. ¿Por qué no simplemente compartiste los 10 acres de tu enorme propiedad de lujo en la comunidad cerrada para construirle una propiedad legítima frente al lago? Hubo un silencio agudo y aterrador al otro lado de la línea. La pesada respiración rítmica de mi padre tratando de procesar la absoluta hipocresía de sus propias prioridades financieras resonó en el altavoz. Yo tenía que proteger nuestro paisaje,
tartamudeó Arthur, su voz vibrando con una clara irritación defensiva. Nuestra propiedad está perfectamente cuidada. No podíamos permitir que una zona de construcción ruidosa arruinara nuestra vista al campo de golf. Derek necesitaba un lugar tranquilo para hacer fiestas en el bote. Ahora necesitábamos proyectar éxito ante sus amigos. Y ahora se ve increíblemente barato, sentado en una celda de detención federal con un traje naranja. Observé tranquilamente, completamente indiferente a su pánico, porque sus amigos, a quienes estaba tratando de impresionar, desesperadamente acaban de ver a sus padres ser arrestados por fraude inmobiliario en las noticias de la mañana. «Tienes que detener esto inmediatamente», gritó Arthur, abandonando por completo la razón, y asumió que el sistema legal federal operaba como un tribunal local del condado que podía intimidar fácilmente. «Llama a tus contactos en la EPA ahora mismo. Diles al agente principal que esto es un gran error. Diles que me diste permiso para falsificar el permiso de demolición. Si nos acusan de un delito grave, federal, me descalificarán, y tu madre será echada del club de campo. Estás arruinando nuestras vidas por un estúpido parche de maleza. No puedo llamar a la EPA y decirles que fue un error», le expliqué a Arthur, recostándome contra mi camión. «Porque no fue un error, y aunque quisiera cometer perjurio para proteger a un hombre que acaba de destruir el trabajo de mi vida, la situación está completamente fuera de mis manos. En el momento en que los agentes federales marcaron la propiedad como una violación de humedal de clase 1, el incidente escaló más allá de una simple queja civil a una jurisdicción federal prioritaria». «¿Qué quieres decir con que está fuera de tus manos?», susurró Arthur, su voz temblando violentamente. «Ah, eres el propietario. Solo deja caer los cargos. Te pagaré por la casa rota». «Soy el propietario registrado», confirmé tranquilamente. «Pero mi aseguradora comercial tiene la póliza de seguro primaria sobre ese activo de $500,000. Cuando se presenta oficialmente un informe de destrucción federal y una máquina de 30 toneladas rompe violentamente una servidumbre de conservación, la compañía de seguros bloquea automáticamente el archivo legal para prevenir el fraude de seguros. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y lo golpeé una vez contra la caja metálica del camión. Si de repente llamo a la EPA y afirmo que accidentalmente reporté la destrucción de mi propio santuario mientras mi hermano construía una piscina en él, la División de Fraude de Seguros inmediatamente abrirá una investigación criminal contra mí por presentar un informe federal falso. Continué mi tono plano y mecánico. No voy a arriesgar mi impecable récord profesional, mi carrera como bióloga senior y 10 años en una penitenciaría federal para encubrir un fraude de delito grave que tú orquestaste. «Harper, por favor», gimió Arthur al fondo, abandonando por completo su persona patriarcal resonante. «Escribiré un cheque enorme ahora mismo. Exigiré que nos liberen de inmediato. No puedes sobornar para salir de una violación de la ley de agua limpia, Arthur», dije limpiamente. «Y antes de exigir nada, tal vez quieras llamar a tu banco». «¿De qué estás hablando, Arthur?», gruñó molesto. «Porque la destrucción principal ocurrió en una reserva federal altamente restringida», expliqué, mi voz convirtiéndose en puro hielo. «No solo proporcioné a la EPA el video de confesión grabado de Margaret, también se lo proporcioné a mi ajustador de seguros corporativos y a mi abogado civil». La línea quedó completamente en silencio. O la compañía de seguros está desplegando rápidamente a un ingeniero estructural forense para evaluar formalmente la pérdida total de mi casa de $500,000 y la EPA está calculando activamente las multas diarias por la destrucción mecánica de la orilla protegida.
Concluí y debido a que actualmente están siendo procesados por cargos de fraude de delito grave relacionados específicamente con la destrucción de mi propiedad. La compañía de seguros subrogará legalmente toda la reclamación por daños directamente contra su propio terreno de lujo de 10 acres. No puedes hacer eso, gritó Arthur, su voz vibrando con desesperación histérica. No tenemos $500,000 en efectivo líquido para pagar una estúpida cabaña de madera. No es solo la cabaña, Arthur, lo corregí suavemente. La EPA está legalmente obligada a desplegar un equipo altamente especializado o certificado en materiales peligrosos para la remediación acuática, para extraer manualmente cada astilla de madera tratada y cada gramo de polvo tóxico de paneles de yeso de la línea de agua protegida. El gobierno federal va a subrogar ese costo de limpieza multimillonario contra su propiedad también. Arthur dejó escapar un sonido que fue mitad jadeo, mitad sollozo. Cuando esto termine, te vamos a cortar completamente de esta familia. ¿Me oyes? Estás muerto para nosotros, Harper. ¡Muerto!, rugió Arthur desesperadamente, intentando recuperar el control a través del volumen. Margaret ya me lo prometió hace 4 horas, dije tranquilamente, ejecutando perfectamente la letal respuesta. Desconecté la llamada, puse el teléfono boca abajo sobre la caja del camión y observé cómo los agentes federales seguían procesando la escena del crimen. La línea se apagó completamente abruptamente. Mi teléfono celular descansaba boca abajo sobre la fría y rayada caja metálica de mi camión. El ruido distante y caótico de la sala de detención federal, altamente asegurada, donde mi padre estaba intentando desesperadamente comprar su salida de un delito ambiental. Estaba completamente cortado del aire helado del lago Blackwood. Ya no lloraba por mi santuario perdido. No sentía ni un solo rastro de culpa ni de arrepentimiento por orquestar su destrucción social, financiera y legal total. Cuando falsificas deliberadamente la firma de tu propia hija para autorizar ilegalmente una excavadora de 30 toneladas, para destruir violentamente su casa de $500,000 y te quedas en el barro riendo y grabando sus lágrimas solo para que tu hijo dorado, crónicamente desempleado, pueda construir una piscina de vanidad infinita. No puedes esconderte detrás de la excusa de que la familia comparte su riqueza cuando el Código Penal Federal finalmente te alcanza. Me recosté contra mi camión viendo a los agentes fuertemente armados de la EPACID colocar cinta amarilla brillante de la escena del crimen federal a través de mi porche de cedro astillado. Mi propiedad fue destruida temporalmente, pero mi responsabilidad legal fue completamente eliminada y mi venganza final apenas comenzaba. Simplemente tomé mis llaves, respiré profundamente el aire frío del lago y comencé a redactar mentalmente los planos para mi nuevo santuario ecológico mejorado. Durante los próximos 18 meses, el sistema de justicia federal y la EPA ejecutaron una verdadera clase magistral de destrucción burocrática contra mi familia, respondiendo a cada amenaza que alguna vez me hicieron con una estricta matemática judicial e intransigente. Debido a que Margaret había grabado activamente todo el crimen en su teléfono dorado, sus caros abogados defensores corporativos no tenían absolutamente ningún poder de negociación. Y el fiscal federal simplemente reprodujo el video en alta definición de Arthur, confesando en voz alta haber falsificado un permiso municipal. Derek ordenando explícitamente la destrucción del humedal y Margaret financiando activamente la excavadora. La guinda del pastel fue la grabación de la cámara corporal de los agentes federales, mostrando a Margaret tratando desesperadamente de eliminar el archivo de video durante una redada activa.
Arthur, el patriarca resonante que realmente creía que sus conexiones locales lo convertían en un dios, sufrió un colapso profesional y legal devastador. Fue acusado de falsificación de delito grave, fraude inmobiliario y graves violaciones de la ley de agua limpia. La Asociación de Abogados del Estado lo descalificó permanentemente, despojándolo instantáneamente de su puesto como socio senior. El juez federal lo sentenció a 60 meses, 5 años en una penitenciaría federal. La arrogante e intocable personalidad de matriarcas suburbanas de Margaret fue completamente destruida en el Tribunal Federal, donde fue condenada por conspiración para cometer destrucción ambiental y manipulación federal de pruebas. El juez, completamente desinteresado por su excusa de riqueza familiar, la sentenció a 48 meses en una instalación federal de mínima seguridad, lo que provocó instantáneamente su humillante expulsión permanente de su exclusivo club de campo. Derek, el hijo dorado arrogante de 28 años, que intentó echar a sus padres bajo el autobús para salvar su propia piel, no escapó del radio de la explosión. Cuando fue condenado por incitación a la destrucción de hábitat y complicidad en fraude, fue sentenciado a 36 meses en prisión federal, como condición para su libertad supervisada. El hombre que exigía una piscina infinita impecable fue legalmente obligado a usar un chaleco naranja de alta visibilidad y pasar 1000 horas recogiendo basura tóxica manualmente en pantanos públicos. Su ruina financiera fue el golpe final devastador. El gobierno federal no negocia multas ambientales porque la excavadora de 30 toneladas había violado ilegalmente un humedal protegido de clase 1 y causado un enorme derrame tóxico de paneles de yeso. El juez federal impuso las máximas penas establecidas por la ley. Arthur y Margaret fueron multados exactamente con $5 millones en multas federales ambientales directas. Además de las multas, la compañía de seguros subrogó exitosamente los $500,000 necesarios para reconstruir mi casa A-Frame de cedro personalizada, y la EPA legalmente les cobró otros $1,200,000 por el equipo especializado y certificado en materiales peligrosos que se desplegó para extraer los escombros tóxicos de la línea de agua protegida, lo que resultó en una abrumadora cantidad de $6,700,000 en restitución y multas federales totales. El gobierno de los Estados Unidos confiscó oficialmente y subastó su prístina propiedad de lujo de 10 acres con campo de golf. Perdieron cada centavo de su jubilación sus SUVs de lujo y su estatus. Están completamente y permanentemente en quiebra. Mi propiedad de $500,000 fue limpiada impecablemente de escombros por el equipo de materiales peligrosos de la EPA 3 meses después. Utilicé el enorme pago del seguro para construir una impresionante mansión ecológica de 2 pisos con puertas de acero reforzado y un sistema de seguridad de última generación. Pensaron que podían usar un documento del condado falsificado y una excusa de comunismo familiar tóxico para destruir el trabajo de mi vida, solo para que un hijo dorado de 28 años pudiera presumir su bote ante sus compañeros de fraternidad. Pensaron que simplemente entraría en pánico o cedería la tierra y absorbería la gran pérdida financiera para evitar avergonzarlos. Olvidaron completamente que una bióloga senior de humedales no discute con ladrones con derecho. Solo los dejé grabar sus propias confesiones de delito grave en un teléfono inteligente, llamé a los agentes federales y dejé que la EPA les entregara una factura multimillonaria. Si tu familia con derecho falsificara tu firma,
contratara una excavadora de 30 toneladas para destruir violentamente tu casa de $500,000 a medida para que tu hermano desempleado pudiera construir una piscina de lujo y se riera en tu cara mientras te grababa llorando. NTA. Completa, abrumadora, gloriosamente NTA. Honestamente, esta historia parece ver la arrogancia caminando físicamente hacia una trampa de acero. La parte más increíble ni siquiera son las firmas falsificadas, ni la excavadora en sí, es la pura sensación de derecho detrás de la lógica. Los padres del OP creían genuinamente que la familia comparte su riqueza significaba que podían transferir ilegalmente una propiedad frente al lago de Moler, una estructura protegida, y entregar la tierra a su hijo mimado, porque quería un lugar llamativo para organizar fiestas en barco. Y la hipocresía es absolutamente insana. El segundo OP preguntó por qué Derek no podía construir en su propiedad de lujo con campo de golf en lugar de eso, y la verdad explotó instantáneamente. No querían inconvenientes cerca de su propio estilo de vida. Querían que OP fuera sacrificada porque su propiedad era más fácil de destruir sin afectar su comodidad. Eso te lo dice todo. Lo que hace que la historia sea tan satisfactoria es que la OP nunca se desmorona emocionalmente una vez que se da cuenta de lo que pasó. Ella pasa directamente al modo profesional. En cuanto ve la destrucción de la costa, su cerebro deja de pensar como una hija en duelo y empieza a pensar como una especialista federal en medio ambiente. Y honestamente, la frase "puedes falsificar mi firma" en una oficina del condado perezosa, pero no puedes falsificar una exención ambiental federal, es increíblemente fría, porque a partir de ese momento el estatus social de la familia se vuelve irrelevante. Conexiones de club de campo sin sentido, amistades con jueces de condado sin sentido, dinero sin sentido. Al gobierno federal no le importa la jerarquía suburbana. Y Derek podría ser honestamente el personaje más patético de toda la historia. En cuanto aparecieron las segundas consecuencias, intentó instantáneamente sacrificar a sus padres para salvarse, sin lealtad, sin remordimiento, solo pánico, lo que honestamente hace que el final sea aún más poético porque la misma estructura familiar construida para proteger a Derek es exactamente lo que los destruyó a todos. Pero la parte más poderosa de esta historia es algo más pequeño. El OP nunca suplica empatía. Ella nunca dice "¿cómo pudiste hacerme esto?". En cambio, deja que los sistemas respondan naturalmente a las acciones. Documentación, ley federal, investigaciones de seguros, estatutos de remediación ambiental, cadenas de custodia de pruebas criminales. Ella entiende algo que las familias manipuladoras a menudo no entienden. La realidad se vuelve aterradora una vez que la presión emocional deja de funcionar. Y honestamente el flashback al final me destrozó por completo. No necesitas cortarme de la familia, porque el gobierno federal está a punto de cortar a la familia de su riqueza. Esa es una frase de venganza de Reddit para la historia. 139,8 mil votos a favor. En el momento en que la historia mencionó humedales protegidos, literalmente susurré: "Oh no". Respuesta del OP. No creo que mi padre entendiera la diferencia entre la ley de zonificación local y la ley ambiental federal hasta que llegaron los agentes. 124,3 mil votos a favor. Tu madre grabando confesiones de delitos graves en 4K mientras se burla de ti es genuinamente una de las cosas más estúpidas que he leído. OP. Respuesta. Pensó que borrar el video borraría mágicamente la realidad.
111,5 mil votos a favor. Como abogado ambiental, puedo confirmar que la EPA no se toma a la ligera la destrucción de humedales. Respuesta del OP. El investigador principal me dijo más tarde que el dragado de la costa intensificó todo al instante. 93,2 mil votos a favor. Derek, tratando de culpar a sus padres en 10 segundos, me está matando. Respuesta del OP. Se pasó toda la vida protegido de las consecuencias. No tenía habilidades de supervivencia una vez que la realidad se hizo presente. 71,6 mil votos a favor. La frase "no puedes sobornar para salir de una violación de la ley de agua limpia" pertenece a una película. Respuesta del OP. Creo que ese fue el momento exacto en que mis padres se dieron cuenta de que el dinero no los iba a salvar. 52,7 mil votos a favor. No destruiste a tu familia. Su familia condujo una excavadora a través de humedales federales mientras confesaba ante la Cámara. OP. Respuesta. Ese es básicamente el resumen más corto posible de toda la situación. Lo que hace inolvidable esta historia es que captura perfectamente lo que sucede cuando el derecho colisiona con sistemas que no se preocupan por las narrativas familiares. Los padres del OP pasaron años creyendo que la riqueza, el estatus y la manipulación emocional los hacían intocables. Asumieron que su hija absorbería silenciosamente la pérdida catastrófica para mantener la paz, porque eso es lo que las familias como esta entrenan a un niño a hacer, pero olvidaron algo crucialmente importante. La experiencia de Harper era el campo de batalla. Trajeron una excavadora al territorio profesional de una bióloga senior de humedales y luego se grabaron cometiendo delitos federales mientras se burlaban de ella. Y honestamente la razón por la que esta historia se siente tan satisfactoria es porque el OP nunca busca venganza emocionalmente. Simplemente se niega a interrumpir las consecuencias. La frase que más me quedó grabada fue esta: los biólogos senior de humedales no discuten con ladrones con derecho. Llamamos a los agentes federales. Absolutamente increíble. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si tu propia familia falsificara tu firma, destruyera tu casa y se riera mientras lo hace, ¿habrías llamado a los investigadores federales como lo hizo Harper? ¿O habrías intentado resolverlo en privado para evitar enviar a tus propios padres a la cárcel? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las historias sobre familias engreídas, reveses legales catastróficos y personas que usan la inteligencia en lugar de la emoción para destruir la manipulación, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias de alguna manera se vuelven más locas cada semana.